Siria en marcha hacia la consecución del programa político de solución. Moscú exige a Washington trabajar para aplicar la Declaración de Ginebra y Teherán renueva su rechazo a cualquier injerencia en los asuntos sirios. Las Fuerzas Armadas continúan su misión nacional para restablecer la seguridad y la tranquilidad a las ciudades sirias combatiendo el terrorismo. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noticiero del canal Sirio Internacional. La Cancillería remitió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad Internacional y al secretario general de la ONU acerca de las medidas emprendidas por el gobierno sirio para aplicar el programa político lanzado por el presidente Bashar al-Assad el 6 de enero del 2013. La Cancillería señaló que este programa, basado en los principios y objetivos de la Carta de la ONU y el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU y la Declaración de Ginebra, representan una plataforma real para la solución de la crisis, reflejando los elementos principales en los que se debe apoyar cualquier solución a esta crisis. La Cancillería destacó que en aplicación del programa político y el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que invitó a todos los ciudadanos sirios quienes habían salido del país a causa de los sucesos, ya sea de forma legal o ilegal e independientemente de las medidas que se hayan adoptado en su contra, a volver a Siria, señalando que los organismos pertinentes les otorgarán todas las facilidades necesarias y resolverán la situación de quienes no portan documentos al pasar por los puntos fronterizos. La Cancillería subrayó que el Ministerio de Justicia adoptó medidas relativas para agilizar la emisión de fallos en las demandas presentadas ante los tribunales a raíz de los sucesos actuales y poner en libertad a los detenidos cuya culpabilidad no ha sido aprobada, haciendo notar que el Ministerio elaborará mecanismos para regular el estatus legal de los que se procederán a deponer sus armas y entregarlas a las autoridades pertinentes. Cancillería concluyó sus cartas destacando que Siria se ha convertido en una célula de trabajo para realizar el programa político sobre el terreno, subrayando que ella facilitará en los próximos días al Consejo de Seguridad Internacional informaciones sobre otras medidas a adoptar en aplicación del programa político, subrayando que Siria espera que la comunidad internacional y la ONU comprendan este programa y apoyen los esfuerzos desempeñados por el gobierno sirio para implementarlo sin perjuicios, tomando en cuenta el papel que puede desempeñar este programa en restablecer la seguridad y la estabilidad en Siria y conservar la paz en Oriente Medio y el mundo. El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró la postura de su país que llama a detener la violencia en Siria acorde con la formulación de Ginebra. En una rueda de prensa celebrada en Moscú con su homólogo Didier Reynders, el diplomático ruso llamó a los actores exteriores, incluido Estados Unidos, a trabajar para aplicar la Declaración de Ginebra, destacando que su país hará todo lo posible para restablecer la seguridad en Siria. Lavrov criticó que la mayoría de los países participantes en la reunión de Ginebra respaldan y laboran con la oposición de forma unilateral, recalcando que la misión de Rusia consta en convencer a todos los actores en la reunión de Ginebra de percatarse de la trágica situación en Siria y de acabar con la violencia en este país. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, dijo que la solución en Siria debe ser siria y resuelta por los propios sirios y agregó que la injerencia extranjera en los asuntos sirios obstaculiza la solución de este país. En una conferencia de prensa, Salehi subrayó la importancia del diálogo nacional sirio para resolver la crisis en Siria, así como destacó la importancia de los artículos planteados por la iniciativa de Irán para resolver esta crisis. A su vez, el jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Masoud Yazayeri, dijo que Siria ha atravesado la etapa crítica de la crisis, a pesar de los esfuerzos de los enemigos del pueblo sirio y la resistencia encaminados a socavar el Estado sirio. Una unidad del ejército árabe sirio restableció la seguridad de una zona residencial en la ciudad de Daraya, ubicada en la provincia de Damasco Campo. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a varios terroristas que perpetraban a lo largo de los últimos días
crímenes y actos de sabotaje en dicha zona y los barrios residenciales cercanos a la misma. La fuente agregó que fueron hallados cantidades de medicamentos y equipamientos médicos en una casa abandonada y que los terroristas habían robado de los centros sanitarios y los hospitales públicos y privados de la ciudad. Una fuente responsable dijo que las Fuerzas Armadas destruyeron también 3 vehículos de los terroristas y eliminaron a un gran número de ellos y que se encontraban junto a dichos vehículos. De igual manera, unidades del ejército infligieron significativas bajas en las filas de los grupos terroristas que trabajaban y trataban de atentar contra los civiles en Damasco Campo. Una fuente militar informó que las Fuerzas Armadas lograron eliminar a varios terroristas y destruir sus herramientas letales. La unidad del ejército liquidó también este lunes a los terroristas que disparaban contra los lugares de culto y las propiedades privadas alrededor del santuario de Seydi Zenab en Damasco Campo. Una fuente responsable divulgó que nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a todos los terroristas en la zona circundante al santuario, logrando restablecer la seguridad en su entorno. Un escuadrón del ejército llevó a cabo una operación de comando contra concentraciones de terroristas en el poblado de Carnaz, en la campiña de Hama, matando y dejando muertos y heridos en sus filas. Una fuente militar dijo que en la operación fueron destruidas armas y municiones, así como destruyeron y mataron a un gran número de terroristas, y entre ellos figura el cabecilla de un grupo autodominado, Brigadas Al-Faruq. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo anoche una serie de operaciones precisas en las que asestaron golpes certeros a agrupaciones y escondites de terroristas en la campiña de Idlib. Una fuente en la provincia destacó que en las referidas operaciones varios terroristas cayeron muertos y heridos, además de neutralizar sus pertrechos bélicos. El primer ministro Wael al-Halki afirmó que el gobierno trabaja diariamente para garantizar las necesidades básicas a los sirios, quienes se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los actos terroristas. A reunirse con el jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Árabe Siria, el doctor Abed Rahman al-Attar, y el ministro de Estado Youssef Sued, el jefe del gabinete destacó la importancia del papel que desempeña esta organización junto con las organizaciones nacionales para ayudar a los desalojados. El primer ministro apuntó a los resultados positivos logrados por el comité ministerial encargado de implementar el programa político destinado a resolver la crisis siria, expresando una visión optimista con relación al futuro, donde la situación vuelva a normalizarse y arranque de nuevo la locomotora de la construcción. El ministro de Salud, Saad Nayef, resaltó que los centros especializados de salud y las clínicas móviles en todas las provincias han proporcionado más de 1 millón de servicios médicos gratuitos durante el año pasado, agregando que los establecimientos de salud continúan prestando los servicios humanitarios y gratuitos a los ciudadanos a pesar de las injustas sanciones económicas impuestas sobre Siria. El ministro de Salud, durante una reunión con el representante residente del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, Leila Baker, explicó que Siria depende de su propia capacidad y de sus amigos en el mundo para proveer los requisitos necesarios que garantizan la continuidad de los servicios de salud en el país. Asimismo, aclaró que los establecimientos de salud sufrieron enormes daños debido a los ataques sistemáticos llevados a cabo por los grupos terroristas armados, afirmando que los hospitales y los centros de salud no han dejado de cumplir con su deber en recibir y tratar a todos los pacientes y heridos. Por su parte, Baker expresó el apoyo de las organizaciones y los esfuerzos desempeñados por el Ministerio de Salud para desarrollar y ampliar los servicios de salud y reproduciendo todos los centros de alojamiento temporal y las zonas afectadas. Por último, tenemos que se han reanudado los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en El Cairo y otras ciudades de Egipto, donde los blindados de Morsi irrumpieron en la Plaza Al-Tahrir y los manifestantes lograron quemar
dos de los blindados en medio de protestas que exigen la dimisión del presidente Morsi. En el mismo contexto, las fuerzas de seguridad bloquearon las calles del palacio utilizando bloques de hormigón y alambradas. Mientras tanto, los manifestantes irrumpieron en la estación del metro y destruyeron parte del muro de contención, en tiempo en que el Ministerio de Salud anunció que el total de las víctimas en las diferentes ciudades de Egipto desde el día de ayer alcanzó 600 heridos y 6 muertos. Pero, sin embargo, la oposición informó de la muerte de más de 41 manifestantes y la herida de alrededor de otros 1000. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Siria en marcha hacia la consecución del programa político de solución. Moscú exige a Washington trabajar para aplicar la Declaración de Ginebra y Teherán renueva su rechazo a cualquier injerencia en los asuntos sirios. Las Fuerzas Armadas continúan su misión nacional para restablecer la seguridad y la tranquilidad a las ciudades sirias, combatiendo el terrorismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.